Bueno, entonces vamos a empezar. Buenas tardes, porque no estaba grabando, se me olvidó. Y por si alguien no está, para que lo vea, lo escuche desde el primer momento. Bueno, lo que les decía es que los 2 videos que les envié la semana pasada era por favor para que lo miraran. El objetivo es de que ustedes todavía no tienen el manual, entonces yo necesito ya introducir el tema y les mandé, ahí dice, Catolicismo 3, el inefable misterio de Dios. Ok, ese es módulo 3. Y el otro es Catolicismo 4. Entonces, ¿cómo es nuestra naturaleza? Y entonces nosotros tenemos Jesucristo, Hijo de Dios y de María. Ahí están las 2 introducciones hechas por Monseñor Barron, donde les decía yo que hace una síntesis muy adecuada, porque dentro de la teología, cuando nosotros estamos estudiando estos módulos, vamos comprendiendo que sí, hay muchas maneras de entender a Dios, hay muchas maneras, cada persona pues piensa de alguna manera que cree en el Dios personal que se ha hecho. Pero lo que pasa es que nosotros, la Iglesia Católica, tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Entonces, sí es importante ir teniendo muy claro cuáles son los principios de nuestra fe. Así es que, bueno, por lo menos allá novicias no lo han visto. Quisiera saber en los otros grupos, aspirantes y postulantes, si vieron los videos. Ya entraron, buenas tardes, están por ahí, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Comentarle que, pues, por gracia de Dios, sí pudimos ver casi los 2 videos, porque nos faltaron unos minutos para ver el segundo, que era más largo, pero prácticamente tenemos, sí, podríamos decir que los vimos, porque fue ya lo último lo que no vimos. Perfecto. Eso, entonces, ahí tenemos a qué grupo que sí lo vio. Postulantes. Postulantes. Ahora me faltaría aspirantes, ¿lo vieron? Sí, licenciada. También, muy bien. Y ahorita están entrando las madres, habría que ver si ellas también pudieron verlos o no, ¿verdad? De todas maneras, si no lo vieron, pues todavía vamos a tener esta semana para que por favor lo miren, porque sí es importante que tengan la visión autorizada de un obispo, casi cardenal, y entonces que vean que hace una reflexión teológica muy accesible a todo el mundo y sobre todo para unificar. De hecho, si ahorita estamos en ese periodo sinodal, ¿verdad? Es eso, tener una sola visión, no importa, hay diversidad, hay muchas culturas, todo lo que ustedes quieran, pero dentro de todo eso hay un mismo sentir, un mismo pensar, un solo Dios, entonces, ese sentido de unidad lo va presentando Monseñor Barron en esos 2 videos que le mandé de catolicismo. Entonces, no tienen que confundirse porque estamos en módulo 3 y módulo 4. Y ahí está catolicismo 3 y catolicismo 4. Exactamente lo que estamos viendo. Bueno, eso en cuanto a esos 2 videos. En cuanto a al motu propio del Papa, no sé si también pudieron verlo. Pues las hermanas novicias dice que ellas sí lo vieron y les pareció interesante. Y yo preguntaba si sabían, y les pregunto a ustedes también, si saben qué significa la palabra motu propio. Sería a las hermanas aspirantes, a las hermanas postulantes y a las madres, si tienen claro la palabra motu propio. No, licenciada, no sabemos qué es. Ok, entonces motu propio, la palabra está en italiano o en latín, ¿verdad? Y entonces se puede traducir
como a un modo personal, a un modo eh, eh, de mí mismo, ¿verdad? Algo que yo hago desde mi propia decisión, desde mi propia voluntad. En lo que se refiere a la iglesia, es un documento eclesial. El Papa, siempre lo hace el Papa desde su propia decisión, desde su propia mirada, de sus propios motivos, ¿verdad? De algo que él ve y la lectura de ese documento es teológica, ¿verdad? Porque realmente parte de todo lo que vimos el semestre anterior, de la revelación, de la historia de la salvación, o sea, lo que vimos de la introducción a la Sagrada Escritura, pues parte de eso, no parte solo de una práctica, sino que enraiza esa práctica en toda la historia. Y entonces, este es el último, el del 29 de junio, y se los compartí porque tiene que ver con la expresión de nuestra fe. O sea, esto que vamos a estudiar en el módulo 3 y en el módulo 4, lo expresamos en la fe, lo expresamos en el credo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, de hecho, el credo es una consecuencia de un dato revelado, o sea, Dios revela, ¿verdad? Revela su designio. Cuando decimos que revela su designio, es su voluntad, ¿verdad? Revela lo que Él desea, lo que Él quiere, lo revela. Revela también su verdadero rostro, su verdadera forma de actuar, su verdadero ser, lo revela. Y decíamos hace 8 días que también revela y manifiesta, y nosotros nos damos cuenta de que realmente Él es de una manera, y cuando decimos Él es, estamos utilizando un antropomorfismo, pero que realmente es una realidad que no cambia, una esencia que no cambia. Y ya en el módulo 4, pues ya que vemos a Jesús, pues plena revelación del Padre, pues su designio tenemos claro lo que es su designio, que es salvar a la humanidad, y clara su identidad, que es amor. Pero eso ha traído toda una trayectoria desde Génesis, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos palabras como que Dios se encoleriza, como que Dios tiene ira, como que Dios castiga, pues debemos comprender todas esas palabras desde los contextos de la época, contextos históricos, contextos culturales, desde que eran unas tradiciones orales, desde que las tradiciones orales tienen algo mucho de beneficioso, porque conservan la cultura, porque se transmiten las tradiciones de generación en generación, porque mantienen cierta cohesión en el grupo, pero también tienen dificultades porque las narraciones pues se pueden exagerar, se pueden disminuir. Todo eso lo vimos en el módulo 2, que era Sagrada Escritura, ¿verdad? Que todas esas tradiciones se pusieron por escrito, y al poner por escrito pues se utilizaron los géneros literarios porque tiene que ver con letra, con literatura, y que cuando nosotros estamos teniendo acceso a la Sagrada Escritura, que es sagrada porque es Dios quien se revela, porque es Dios quien se manifiesta, ¿verdad? Y luego, pues, está escrito, se pone ahí por escrito. Y es que lo que pasa es que vemos una acción muy desinteresada de parte de Dios desde el primer momento, que por amor se revela, se manifiesta su identidad y sus designios al ser humano, a quien inspira para que pueda captar esa manifestación, esa revelación. Luego este ser humano lo transmite oralmente. Entonces vean ustedes cómo va la inspiración, eso lo hablamos hace el semestre anterior. Esa inspiración va primero al primer receptor, es Abraham, Isaac, Jacob, todos los personajes.
pero luego estos lo transmiten a otra generación, y ahí va la acción del Espíritu Santo, pues a cada quien que es el emisor y a cada quien que es el receptor. El Espíritu Santo no solo actúa en el primer momento, sino que sigue actuando a través de la historia. Y luego, pues, cuando se pone por escrito, también ahí va el Espíritu Santo en quien lo va a escribir, y vemos que no se utiliza una sola persona, sino muchísimas culturas, muchísimas personas, muchísimas idiomas, muchísimas costumbres, pero el Espíritu Santo va en todo eso, no está excluido de ninguna parte. Entonces, aunque hay limitaciones humanas, como vimos, no había papel en el primer momento, eran apenas papiros de una, o sea, se llamaban así porque la planta se llamaba así. Pues entonces esa planta servía, la tinta pues también se sacaba de plantas, la forma para escribir pues era también, todo era difícil, no había luz, no, había muchas cosas muy difíciles, pero igual era valioso el tema, era realmente valioso conservar el hecho de que Dios mismo, por amor, había tomado la iniciativa de darse a conocer. Entonces, a pesar de todas esas arbitrariedades de la vida, todas esas circunstancias difíciles, se pone por escrito, pero ahí también está el Espíritu Santo en todos esos momentos. Pues luego pues se escribe en el idioma original que puede hacerse, que es el hebreo, ¿verdad? Surge de la cultura judía. Pero ya vimos también en el módulo 2 del semestre pasado que Israel estaba en contacto con muchas culturas muy fuertes y que su mismo territorio permitía que muchas culturas pasaran o los invadieran o los explotaran, bueno, todas las circunstancias históricas. Entonces se va viendo los distintos procesos de interpretar esa revelación, pero también ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego pues va otro proceso más, se tiene que escribir, pero luego se van al exilio, se pierde todo eso, pero ellos siguen en contacto con otras culturas. Entonces lo que primero se escribió en hebreo, luego va teniendo otras traducciones y otras añadiduras en cuanto a la Constitución. Todo eso es todo el desarrollo de la historia en el Antiguo Testamento, hasta llegar a Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que revela realmente que Dios no tiene atributos, sino que es amor. Pero entonces en el Antiguo Testamento vamos viendo, tenemos que ir entendiendo las distintas formas literarias de hablar de Dios. Por ejemplo, cuando dice que castiga, cuando dice que es iracundo, cuando dice que es bélico, cuando dice que está destruyendo, cuando dice que está cansado. También lo vimos, eran tradiciones muy antiguas, la yavista, la eloísta, la sacerdotal. Bueno, todo eso lo tenemos que tener claro. Y entre todo eso, lo que se pone por escrito, pues es teología, pues es una interpretación desde la fe. Pero entonces aquí entra nuestro módulo, ¿verdad? No es cualquier fe, no es cualquier fe, sino que esa fe se va trabajando y se va desarrollando después de la resurrección de Cristo, y ahí entran una serie de temas que son de la iglesia, ¿verdad? Como cada quien entendía de alguna manera a Dios, de alguna manera a Jesús, y van surgiendo las herejías, y van surgiendo los concilios. Ya eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, que el problema está desde las primeras comunidades. ¿Por qué? Porque van entrando otras culturas, y estas otras culturas entienden las cosas de otra manera, y la misma revelación la entienden de otra manera. Pero la iglesia, que es custodia, fíjense bien, la iglesia que custodia ese tesoro recibido, que es la revelación de Dios, pues va haciendo todo su esfuerzo para que se comprenda el verdadero hecho revelado, lo que Dios ha querido revelar, ¿verdad? Y todo lo que se va narrando, contando por todos los géneros literarios,
pues son maneras de explicarlo. A veces esas maneras confunden porque nosotros no formamos parte de esa cultura y de esa época. Entonces tenemos que tratar de ubicarnos en esa época para comprenderlo. Pues el motu propio del Papa viene a ser eso mismo, ese cuidado que tiene el pastor de la iglesia sobre un problema que se da cuenta que no se está entendiendo bien, o sea, donde nosotros expresamos nuestra fe, que es en la liturgia. Entonces vean ustedes qué bonito cómo él va haciendo, porque cuando nosotros vimos el módulo 2 de introducción a la Biblia, vimos que lo que Dios revela es progresivamente lo mismo. O sea, empieza como quitando velos, pero no va diciendo, por ejemplo, que hoy hace una cosa y que luego se arrepintió de haberla hecho. Ese literalmente dice así, ¿verdad? En Génesis 1 dice que todo está perfecto, toda la creación es perfecta, y en Génesis 6 dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre porque era todo mal. Entonces, vemos ahí claramente que tenemos que tomar en cuenta la forma literaria, el contexto histórico, tenemos que tomarlo en cuenta, porque si no, ya ahí nuestra fe, si esta es palabra revelada, si Dios está dándose a conocer a sí mismo, entonces, ¿qué impresión tenemos? Bueno, Dios es ambivalente. Hoy dice una cosa y mañana otra, o no sabe muy bien lo que hace, porque, bueno, en Génesis 1 dice que todo está perfecto, y en Génesis 6 dice que no, que hay que destruirlo porque está mal. Entonces no, ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que estamos estudiando. No estamos estudiando ese tipo de confusión literaria, ¿verdad? Sino estamos tratando de entender el mismo mensaje que va desde el Génesis 1, todo está perfecto, sí, todo. Pero entra el mal. O sea, el mal no lo crea Dios, pero entra en la historia. ¿Y por qué entra? Porque Dios nos da una libertad y una decisión, el libre albedrío. Y entonces nosotros al hacer uso del libre albedrío, pues constantemente nos vamos a ir alejando de Dios. Entonces el mal empieza a crecer. Esos son los primeros 11 capítulos de la Biblia. Pero luego Dios, ahí sigue otra vez la misma imagen, no es de que se dio cuenta de que salió el mal, no, desde el principio Dios tiene un proyecto de salvación. Desde el principio sus designios son que regresemos a Él. Así dice San Agustín, hemos sido creados por Dios y no estamos tranquilos hasta volver a Él. Entonces hemos dicho que desde el principio Dios es fuente, principio de vida, es el origen de todo cuanto existe. Bueno, ese es realmente nuestra fe. Pero luego la revelación se va dando paulatinamente, se van quitando velos y todos esos, la forma como se narra, tenemos que tomar en cuenta la literalidad del género y tenemos que tomar en cuenta la tradición oral, que ya dijimos que al ponerla por escrito no se separaron, sino que se mezclaron, se pusieron yuxtapuestas. Entonces tenemos que irlas como encontrando ahí en la lectura. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que la lectura de la Biblia no es una lectura como cualquier libro, porque ya vimos que no es un libro, sino son muchos libros, cada uno con distinto agiógrafo, ¿verdad? Persona que lo escribió de distinta cultura. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso. Cuando nosotros estamos estudiando estos módulos, no es igual que el colegio, que cuando nosotros estudiábamos nos hacen un examen y ver si sacamos 100 y ya se nos olvidó. No, aquí nada de lo que vamos captando se nos puede olvidar, porque si tiene que ver con nuestra fe, son pequeñas graditas que van construyendo mi fe. Entonces no puede ser para sacar 100, para hacer el deber y se me olvidó. Ay, ya no me acuerdo qué fue eso. O tampoco puede ser que si va a ser un video que me van a transmitir para hacer crecer mi fe,
yo lo pueda medio que oír, medio que ver, medio que haciendo. No se puede. ¿Por qué? Porque no estamos para eso, no estamos teniendo estos módulos para un trabajo intelectual, que obviamente la escuela pide una nota, pide una evaluación, eso está bien, pero eso es un poco un tema pedagógico, didáctico, que tiene que evaluar el aprendizaje. Ese está bien, la escuela. Pero luego estos módulos van para la vida. Y para la vida se entiende que es aprendizaje, ¿verdad? La vida vamos aprendiendo a cada día, a cada instante, a cada momento, en las decisiones que tomamos, si fueron adecuadas o inadecuadas. Vamos aprendiendo en las mismas circunstancias difíciles, en las mismas relaciones humanas que no son a veces tan fáciles. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Si no vamos aprendiendo, pues entonces no estamos muy en el lugar adecuado, porque este es un aprendizaje para la vida, no para el intelecto. Claro, nos ayuda a tomar en cuenta que cuando Dios se revela también a nuestra razón, ¿verdad? La Escritura alimenta nuestra razón, nuestra intelectualidad, ¿verdad? Dentro de esa razón natural se va pues acrecentando la comprensión del misterio. Eso lo vimos en el primer módulo de la historia de la salvación, ¿verdad? Cómo podemos encontrar a Dios naturalmente, ¿verdad? Puede conocerlo, lo vimos en su momento. Y en el Dessinger, que es un documento también importante, dice, está muy definido lo que nosotros vamos a hacer en el módulo 3, que dice, por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Fíjese, se da al hombre. No da ideas, conceptos, no, se da él mismo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo eso? Porque no podemos perder realmente qué es lo que estamos estudiando. Sí estudiamos géneros literarios, sí estudiamos tradiciones, sí estudiamos una serie de temas, pero es para ayudarme a comprender esa forma como Dios se da, esa forma como Dios se revela. Entonces no se me puede olvidar. No se puede mencionar, no, porque y entonces es como que yo conozco a una persona y luego se me olvidó cómo es cómo es su cara, cómo es su rostro, cómo actúa. Entonces ya no sé quién es esa persona. No se puede. Entonces aquí estamos conociendo a Dios y nos estamos conociendo a nosotros, a Dios que se revela y nosotros como receptores de esa revelación que la vamos recibiendo a lo largo de la historia, que es en la Sagrada Escritura. Y entonces no se nos puede olvidar, ¿verdad? Pues la evaluación de aprendizaje está bien en cuanto que forma parte de un tema pedagógico, didáctico de la escuela. Pero el tema de los módulos y del material que comparto es para desarrollar toda esta fe que la tenemos por la gracia de Dios que se nos ha dado, pero que la tenemos que ir desarrollando, porque acuérdense que la gracia está, pero necesita la colaboración del hombre, ¿verdad? No es mágico, la fe no es magia, sino que se va trabajando, se va acrecentando, la gracia está dada por méritos de Cristo, pero nosotros la tenemos que ir recibiendo. Y eso es lo que el Papa dice en el motu propio. Dice, cuando vamos a la liturgia, no vamos simplemente, hay que recordar el motivo de inicio. Y toma una cita, y eso es hacer teología. Toma una cita de la última cena, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta cena de Pascua? Fíjense que es impresionantísimo y antes de que yo quisiera hacerles comentario, me gustaría escucharlos. Después de todo lo que les he dicho, ¿qué les pareció a ustedes cómo parte el Papa Francisco con esta frase? ¿Qué les dijo a ustedes? ¿Qué les hizo ver? Pues con el material que recibieron, no sé si luego les inquietó para poderlo leer,
porque también lo mandé escrito, ¿verdad? Pues lo que mandé la vez pasada eran los 2 videos de los 2 módulos y que es prácticamente el aterrizaje de la fe, o sea, la expresión, cómo lo expresamos. Entonces, a veces pareciera que nosotros participamos de la Eucaristía o de los sacramentos, pues porque eso aprendimos por tradición, porque lo que sea, no sé, cada quien. Pero el hecho es que el Papa nos ubica. No, la iniciativa la ha tenido el Señor como siempre y como en todo. He deseado comer con ustedes esta Pascua. ¿Cuánto he deseado? Entonces, no sé si quieren comentar lo que vieron, si lo leyeron, no sé. A ver, estoy para oír un poquito. Licenciada, nosotros, o bueno, en particular, a mí me gustó mucho la parte en la que decía él, ¿cuántos quisieran compartir la última cena con el Señor? ¿O cuántos hubiéramos deseado estar ahí o ver su resurrección o su crucifixión? Y meditábamos sobre eso y decíamos que lo hemos estado en la crucifixión, hemos estado en la última cena, hemos estado en la resurrección en el momento que participamos en la misa, pero decíamos que si de verdad tomáramos conciencia de esos momentos, no saldríamos igual o ni siquiera el tiempo alcanzaría para estar ahí. Sí, es un buen punto. Es un buen punto, pero también él explica casi en ese primer párrafo, ¿verdad? Que mientras ese deseo de Jesús es tan inmenso, tan grande, tan incomprensible, en esa misma cena, los mismos participantes están inconscientes de eso. Ellos están inconscientes. Y a pesar de que Jesús está prácticamente, revelándoles cómo va a ser su muerte, ellos tampoco lo comprendieron. Y no comprendieron nada de eso, ni fueron conscientes, pero el Papa dice algo sumamente importante, ¿verdad? Cómo, si lo permite el personaje, poco a poco ese proceso de conversión se va dando. Y cuando dice eso, ¿cuántos de nosotros quisiéramos haber estado en ese momento? Bueno, también hubiéramos estado inconscientes como estuvieron ellos mismos, los 12. ¿Por qué estuvieron inconscientes? Porque a la hora de la crucifixión se fueron, lo dejaron solo. Entonces dice ahí, si nosotros hubiéramos llegado un poquito más tarde del entierro de Jesús, dice el Papa, pues tuviéramos que haber ido con él, con ellos, con los apóstoles, pero ellos hubieran estado tan confundidos en ese momento. Tendríamos que haber llegado en Pentecostés, no necesariamente en el momento que lo habían puesto en el sepulcro, porque ya vemos que incluso ayer celebrábamos a María Magdalena, pues ni ella misma, que era tan cercana, que amaba tanto al maestro, pues tampoco estaba tan clara de qué era lo que había pasado. Entonces, fíjense ustedes que es cierto que el misterio nos supera nuestra inteligencia, supera nuestras capacidades, pero es importante lo que va diciendo el Papa, porque no es solamente que nosotros estemos ahí. Él dice algo que no sé si a ustedes les impresionó o no. Esa fue una invitación a una cena que nadie se la merecía, esa invitación. Y sin embargo, esa invitación sigue, dice el Papa, para toda la humanidad, para todo. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible que nosotros estemos tan tranquilos si esa invitación pues no ha llegado a todo el mundo? Si la gente no sabe y si algunos sí lo saben, pero ya se les olvidó entre las circunstancias de la vida, entre los problemas, ya se les olvidó que hay una invitación para un encuentro personal con Él, que no empieza por mi buena voluntad, sino empieza
por el apasionante deseo de Jesús de compartir con nosotros. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Sí lo lograron captar ahí en ese documento? Sí, licenciada, pero también hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, que el muchacho, no sé qué, Zurita, decía de que a veces queremos decorar la Eucaristía, le ponemos un moño al moño. Ajá. Y razón él nos daba un ejemplo del reflector para el momento de la consagración y muchas veces hacemos cosas que no deberíamos y salió el comentario del Padre Nuestro. Muchas de las veces hacemos los gestos que hace el sacerdote cuando no debería de ser así. Ujú. Entonces, imagínense lo interesante de ese documento del Papa. Se fijó, y fíjense una cosa, no sé si le pusieron atención, o yo se los dije anteriormente, un motu propio es algo que sale bueno, es un documento eclesial, pero desde la propia voluntad del Padre, del Papa, desde su propia iniciativa, él lo escribe, pero oigan, ¿para qué? Para modificar aspectos de la Constitución eclesial. O sea, la Constitución es como la Constitución de cada país o pueblo, ¿verdad? A eso que no lo puede cambiar nada. Por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución de Guatemala. Y si hay un artículo o algo que se quiera cambiar, pues no se puede fácilmente, tiene que hacerse grandes estudios y tiene que llevar, después tiene que salir en el periódico nacional y toda la población tiene que saberlo. Entonces vean ustedes, cuando dice que el motu propio tiene como ese objetivo, cambiar algo de la Constitución eclesial. ¿Qué constitución tenemos nosotros que está cambiando el motu propio que escribió el Papa? ¿A qué constitución se refiere? ¿Cuál es en la iglesia? ¿Cuál serían nuestras constituciones o la constitución? ¿Cómo? Los mandamientos. El derecho canónico. No, el derecho canónico es de derecho canónico, es un tema jurídico, pero cuando hablamos de constitución, bueno, ¿cómo? No sabemos. No sabemos, bueno, pues entonces Vaticano II tiene 4 constituciones, 4. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum y, ¿qué me falta? ¿Cuál es la que estudia la liturgia, la constitución de la liturgia? Sacrosanctum Concilium. Entonces el Papa le está haciendo una modificación a la constitución eclesial de Vaticano II de Sacrosanctum Concilium. Miren todo lo que uno puede aprender, no solo de un documento. Y cómo es importante darse cuenta que eso que está haciendo el Papa, ese documento eclesial, el motu propio, es hacer teología. Él no lo está sacando, ay, miren, esto me parece que está mal, de una manera como quien dice, como decorativa, no, esto no va. No está diciendo eso. Está sacando estas variaciones desde el dato revelado. Y justamente el dato revelado, o sea, la revelación que se da como se da en toda la escritura dice lo mismo, la iniciativa la tiene Dios. Nada de lo que se hace es por iniciativa personal. La iniciativa eucarística, cuando nosotros somos convocados por Dios mismo, es la pasión que Él tiene de compartir con nosotros esa cena.
Eso no se nos puede olvidar. Eso es algo sumamente impresionante que no se nos puede olvidar. Otra cosa que no se nos puede olvidar y maravillarnos es cómo Él quiere compartir con nosotros un misterio tan grande que nos supera de tantas maneras y ni siquiera los apóstoles en su momento tuvieron la comprensión, menos nosotros 2000 años después. Pero eso no nos hace que nos quedemos deprimidos, desolados y que nos vayamos. No, eso hace que cada vez querramos conocerlo más y mejor. Por eso, cuando uno recibe material que han hecho personas pues importantes a favor de toda la iglesia, porque por ejemplo todo este grupo de videos de catolicismo pues tienen que ver con eso, con nuestra fe católica, ¿verdad? Entonces es muy importante porque no se trata de creer cualquier cosa, ni de creer lo que yo me pueda imaginar o lo que yo entiendo aquí, si no puedo tener un entendimiento que ha sido orientado a la verdadera fe. No es complicado, no es complicado. Lo que sí tenemos que poner es mucha atención en el dato revelado. Y el dato revelado no lo podemos confundir ni con una tradición oral ni con un género literario. Eso sería como en síntesis lo que les tengo que decir. El dato revelado, lo que Dios revela de él, no lo puedo confundir con la forma como se transmite, o sea, como la tradición oral que se hizo, la forma como se hizo, ni tampoco con el género literario que es el que nos llega a nosotros, ¿verdad? No, aun cuando el Espíritu Santo está en todos los procesos, incluso cuando ya hubo imprenta, cuando ya se imprimieron tantas Biblias, cuando ya se tradujeron a tantos idiomas, bueno, todo eso está bien. Pero yo no puedo cambiar el dato revelado. ¿Y cuál es el dato revelado? Que en su amoroso designio, dice el Dessinger, dice, por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre, se da. No da conceptos, no da ideas, se da él, se da él. Y eso es lo que también pasa en la Eucaristía, se da él. Lo hace, ¿qué es lo que tenemos que encontrar entonces en Sagrada Escritura? Dando a conocer su misterio, revelando su misterio, manifestando su misterio. ¿Por qué dice misterio? Porque no lo vamos a abarcar en la totalidad, es demasiado y nuestra inteligencia es muy chiquitita. Entonces ya dijimos, supera nuestra inteligencia, nuestra capacidad, pero sí podemos ver que hay un designio benevolente que está establecido desde Génesis 1 hasta el día de hoy, que llega a plenitud con Jesús, pero sigue el día de hoy a favor de los seres humanos, de los hombres. Lo que revela plenamente ese designio amoroso es que se encarna en la persona de Jesús, ¿verdad? Y que en esa encarnación está revelada la acción del Espíritu Santo. Entonces vamos viendo toda esa realidad y no podemos perderla, ¿verdad? Y entonces, no sé qué otra cosa pueden ustedes compartir aparte de eso, que se les queda claro. ¿Alguien más que haya visto ese material? Estamos hablando del motu propio del Papa Francisco. ¿No hay ningún aporte más? Licenciada, perdone, es que nosotros ese video no lo pudimos ver. Ok. Yo les encargo que lo miren para que más o menos puedan ustedes ver la importancia de expresar nuestra fe auténticamente, no de cualquier manera, auténticamente. Poner atención en la parte teológica, como el Papa saca desde el texto revelado una reflexión, ¿verdad? Y cómo de esa reflexión luego llega al tema de la evangelización misionera, ¿verdad?
¿cómo podemos estar tranquilos si hay una persona que no sabe que existe una invitación a compartir con Jesús en esta vida y luego es un tema esperanzador después de esta vida, ¿verdad? Entonces, tenemos ese encuentro personal siempre con Jesús, siempre que entendamos que eso hacemos. Bueno, si no lo vieron, pues, por favor, les encargo que miren el material que les envío con atención. Luego, bueno, ya las hermanas novicias, pues no vieron los otros videos, los del módulo 3 de El misterio de Dios, pero ustedes dicen que sí. Entonces, lo que pasa es que no puedo entrar a los folletos directamente porque no los tienen todavía. Hablábamos con Sor Teresita que incluso por eso la semana entrante no va a haber presencial, porque todavía están en ese proceso y ella espera que ya pronto lo tengan todas para que se vayan actualizando, ¿verdad? Por eso les mandé los videos, porque no tienen el material para leer. Y ese video 3 de catolicismo del misterio de Dios, pues de alguna manera apoya, ¿verdad? Ustedes dicen que sí lo vieron, las madres y las hermanas aspirantes y postulantes, ¿o no tampoco? El inefable misterio de Dios, ¿no? Licenciada, perdone, ese era el video más cortito, ¿verdad? Pues no realmente, ese video, si no me equivoco, tiene como 45 minutos. Es que por eso yo no se los paso en clase, tiene 51 minutos ese video. Tiene 51 minutos. Entonces, yo no se los paso en clase porque pienso que se puede aprovechar de otra manera la reunión, ¿verdad? Pero no sé si tal vez ustedes no tienen tiempo y tendría que ser en clase. No sé la verdad. Ustedes me dirán. Licenciada, es que estamos un poco confundidas porque solo vimos que teníamos dos videos, uno que hablaba de la Virgen y el otro que nos hablaba acerca de Marta y María y de Abraham. No. Yo les mandé, o sea, yo les mandé, les voy a mandar, bueno, es que yo no se lo puedo mandar solo a través de Sor Teresita. Les mandé, está titulado de esta manera, o sea, dice, Catolicismo 3, el inefable misterio de Dios. Ese es el módulo 3, Catolicismo 3. ¿Ese no lo vieron? No, licenciada. Ok. Y luego les mandé Catolicismo 4, que es módulo 4, la solitaria presunción de nuestra naturaleza. Entonces tiene que ver con el módulo 4 de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María. ¿No tampoco? Ese sí, licenciada. Ese sí, ok. Entonces, eso lo vamos a comentar entonces en el otro módulo, porque ese es el módulo 4. Sí, hermana. Sí, Sor. Que tiene levantadita la mano. Sí, licenciada, es que el de Dios inefable sí lo vimos. Ah, bueno. Usted no lo había enviado en las otras clases, en los primeros cursos. Lo habíamos visto una vez. Ok. Al principio de los cursos lo vimos y trataba sobre cómo hablar de Dios en referencia a Santo Tomás de Aquino. Las Sí. 5 vías, y ahí mencionaba el cuadro y los componentes que se miraban de cerca, de cerca no se podían ver, pero de lejos hacían una imagen. Sí, todo eso, si yo recordaba que ya se los había pasado, pero ahorita cabal iba con el tema el exacto de ahorita, ¿verdad? Porque de alguna manera cuando nosotros estamos viendo revelación vemos estos temas, pero a mí me interesaba muchísimo que ustedes vieran la importancia de tener claro este misterio,
por el tema de los agnósticos, que así empieza el video, por el tema de los agnósticos y de los ateos, o sea, de las personas que ¿y sabe por qué es importante tener muy claro eso? Porque en la actualidad, sobre todo, si nos dedicamos a la pedagogía, nosotros vamos a encontrar a muchísimas personas que de alguna manera sus creencias son como muy individuales. Entonces, por ejemplo, generalmente uno va a encontrar personas que dicen, bueno, yo sí creo en Dios, dice, pero a mí que no me digan nada ni de la iglesia. Y en cuanto a Jesús, pues yo creo en Jesús como una persona muy buena, un maestro muy bueno. Entonces, y yo estoy contenta con eso. Entonces ya más no quiero ir. Entonces menos a saber nada de la iglesia, menos. Y entonces me gusta, dice incluso la gente, leer la escritura, pero la verdad no la entiendo. Entonces no leo mucho la escritura. O luego vienen los jóvenes y dice, bueno, yo no creo. En la universidad hubo una presentación, generalmente en todos los ciclos hay una presentación ecuménica con distintas manifestaciones de creencias de Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Porque el ecumenismo es eso, distintos movimientos cristológicos, pero no están unidos al Papa, o sea, la Iglesia tienen diferentes concepciones. Y también ha habido grupos interreligiosos, o sea, para tener diálogos interreligiosos, o sea, desde las distintas religiones. Y la universidad obviamente es católica, es la Landívar, pero sin embargo llegan ahí pues budistas, el jefe de los budistas aquí en Guatemala, el jefe de los musulmanes, digamos, de las distintas, ¿cómo se llaman? No me recuerdo ahorita cómo se llaman sus centros. Bueno, llegan y es interesante darse cuenta que al estudiantado en general, la exposición que le llama la atención es la del budista. Porque también llega alguien que dice que tiene una formación de la religión maya y también llega, obviamente estamos ahí, la representación católica, ¿verdad? Con el tema de Jesús, Hijo de Dios, pero esos temas no los oyen y ahí están distraídos, pero no hacer que empiece el budista a decir que no es una religión, que no es una filosofía, que bueno, y empieza a decir todo y todos ellos despiertan y empiezan a preguntar y entonces y la meditación y entonces el yoga y entonces, bueno, no hay que ser uno muy intelectual para darse cuenta que eso es lo que les interesa y no les interesa más. Y no hay que ser tampoco tan profundo para darse cuenta que todo eso es New Age, ¿verdad? Es una mezcla de distintas ideas donde ahí entra un poco Jesús, pero entra como maestro, ¿verdad? Y entra el tema de la luz y de la iluminación, pero como energías. Y nosotros tenemos que ir dándonos cuenta para no confundirnos, ¿verdad? Que Dios para nosotros no es una energía, es una persona, ¿verdad? Y que Él se revela y se da a conocer como persona. Y que en esa revelación pues entra nuestra sesión, nuestro módulo 3, pues entra como una persona trinitaria, ¿verdad? En comunión. Y ahí van a encontrar distintos nombres, procesos, ¿verdad? Procesos de Dios que no se acaba su esencia en una sola, sino su multiforme manera de relacionarse en su propia esencia, ¿verdad? Entonces tenemos todo ese tema trinitario. Y entonces tiene que ver con el motu propio del Papa porque justamente nuestra confesión de fe está en la misa. Ahí confesamos nosotros
que creemos en un solo Dios, ¿verdad? Así empieza ese símbolo de fe, que tampoco no es una oración que se inventó, sino que es el producto de un concilio. Y cuando decimos que es el producto de un concilio, es como cuando ha habido un sínodo, ha habido pues una reunión importante y se saca el resumen de lo que ahí se habló, se dijo, a las conclusiones, por decir así, a las que se llegaron a ese lugar, en ese concilio, que se reunió para tratar temas importantísimos. Entonces, el Concilio de Nicea en el año 325 se reúne para verdaderamente dar respuesta a la pregunta que hace Jesús en los 4 evangelios. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces se dan cuenta que la respuesta no se termina con Pedro. Tú eres el hijo de... Si eso lo dijo Pedro en ese momento y Jesús le dice, eso te lo reveló mi Padre porque tú todavía no lo tienes muy claro. Y precisamente no lo tiene muy claro porque cuando Jesús revela sus designios mesiánicos de padecer para salvar a la humanidad, otra vez lo mismo que dice el Dessinger, ¿verdad? Lo hace revelando su misterio, ahí reveló su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad. No es ahí que se le haya ocurrido a Cristo, ¿verdad? Sino que desde la eternidad ya está desarrollado este momento, ¿verdad? En favor de los hombres. Todo es en favor de los hombres. Entonces revela plenamente su designio Dios Padre encarnándose en la persona de Jesús y dejándonos nuevo, pues después de su ascensión, su espíritu, ¿verdad? Entonces, no es simplemente repetir algo que ahí está como una fórmula de fe, sino que es simplemente darse cuenta que aceptamos lo que se fue desarrollando después teológicamente a través de los siglos en un concilio, el de Nicea. Y luego ese concilio, que fue en el 325, no queda tan claro y hay que volverse a reunir otra vez en Constantinopla para matizarlo, para enfocarlo, para puntualizarlo mucho más. Entonces nosotros por eso tenemos 2 credos, ¿verdad? El apostólico y el símbolo de Nicea, Constantinopla, ¿verdad? Y esa confesión de la unicidad de Dios que tiene su raíz en la revelación, porque eso no es que nos lo inventamos, esto está revelado, pero desen cuenta de algo, que algo que se revela en un momento no necesariamente se entendió en su plenitud en ese momento. Entonces, por eso es la ciencia de la teología, porque la teología es esa reinterpretación de la revelación en las distintas generaciones, ¿verdad? Pero eso está revelado desde la antigüedad, ese designio de Dios para salvarnos. Eso está visto desde Génesis, desde que vemos que aparece el mal, pues vemos que Dios lo único que quiere es que nosotros dejemos de hacer el mal, que nos demos cuenta a dónde nos lleva, hasta qué grado de destrucción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues Él va dando las pautas de alguna manera. Entonces, la primera pauta, pues obviamente es la alianza. O sea, quiere que lo conozcamos, quiere que al conocerlo lo amemos, quiere que libremente le sirvamos. ¿Y cómo le podemos servir? Pues en el prójimo y a nosotros mismos. Entonces estamos hablando de 10 palabras que son la alianza, el decálogo. Tristemente se le ha puesto el tema de mandamientos. Entonces ya ahí las cosas hoy, sobre todo hoy,
cuando nadie quiere ser mandado de ninguna manera, pues de hecho, en el Éxodo es dicho el decálogo, 10, 10, logos, palabras, 10 palabras que me van a facilitar el encuentro con Dios. Entonces, lo primero, el ser, ¿verdad? El que es y el que está. Bueno, primero eso. Y ya luego, pues el prójimo y todo lo que le cuesta, la vida, su salud, su trabajo, sus cosas, hay que respetarlo. Respetarlo, es decir, no aprovecharse, no utilizarlo como cosa, no sacar ventaja, no quitarle nada, ni la vida, ni su... Bueno, es decir, el prójimo es importante, ¿verdad? En este tema. Entonces, todo eso es la antigua alianza, ese es el decálogo. Y esa es la alianza que Dios hace con nosotros. ¿Y para qué nos hace? ¿La hace para fastidiarnos? No, para acercarnos a Él, para que podamos acercarnos a Él. Entonces, esa confesión de fe, de creer en Dios, es inseparable a la confesión de que existe. Porque si voy a tratar de hacer las cosas no porque yo esté haciendo el gran esfuerzo, sino porque la iniciativa la da Él. Él da la iniciativa de cómo me puedo acercar a Él. Es exactamente lo mismo que dice el Papa en la Eucaristía. No vamos ahí solamente porque es una obligación o por una tradición, es porque Jesús mismo tuvo ese deseo apasionado de vivir esa cena con cada uno de nosotros. Entonces, igual, el decálogo es eso, el deseo apasionado de Dios de que volvamos a Él, que tengamos ese encuentro con Él. Pero eso lo tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia. ¿Y cómo lo vamos a hacer si es tan difícil? Pues bueno, dice más adelante el mismo Éxodo, mira, si este decálogo no te lo puse ni en el abismo del mar, ni en el cosmos perdido, no, te lo puse en el corazón, es una ley natural, es una ley natural de que si hay un principio de todo, pues por justicia dale lugar. Y luego, si realmente todo ha sido creación, pues todo debe ser cuidado, cuidado como, no como algo mío, sino como algo que se me dio para administrar. Tiene una lógica muy sencilla, pero de alguna manera se complica, se complica, se complica. Fíjense que si vemos el contexto de quiénes eran los que estaban en Egipto, que se habían quedado ahí, que fueron a buscar comida, ¿verdad? Los hijos de Jacob. Fueron a buscar comida, pero pasaron más de 400 años y entonces nosotros podemos, eso es lo que tenemos que hacer cuando estudiamos Sagrada Escritura. Darnos cuenta que las cosas no pasan así en el aire, un tema, sino que viene enraizado desde muy profundo. Entonces, si nosotros nos quedamos viendo quiénes fueron esos personajes que Moisés sacó, ¿quiénes eran esas personas? Pues eran esclavas. ¿Qué quiere decir que eran esclavas? Bueno, pues no tenían educación, estaban en Egipto, sí, pero no tenían educación, no tenían formación, no tenían creencia, estaban puestas al margen, no formaban parte de la cultura egipcia, aunque participaban de esa cultura porque estaban ahí metidos, ¿verdad? Estaban metidos en el país. Era necesario que hablaran el idioma, era necesario que tuvieran ciertas características, ¿verdad? Pero lo esencial, no tenían identidad, eran personas que no tenían un cultivo cultural, ¿verdad? Entonces es claro que en 400 años habían perdido toda una identidad. Entonces, Dios no le está hablando ahí a letrados, no está haciendo nada de eso. A gente muy sencilla, muy vulnerable, que había estado, explotada durante muchas generaciones, que estaba cansada
que pega un grito y que Dios, justamente ahí está la revelación. Dios tan cercano, pues reacciona, responde y pues a través de Moisés. Eso estuvo en una lectura hace poquito del profeta Miqueas, ¿verdad? ¿Qué hice contigo? Dice, ¿qué? Es un poema, es un reclamo muy hermoso. ¿Qué he hecho contigo, Israel? ¿Qué mal te hice? Si solo te saqué cuando eras esclavo para hacer una alianza de amor contigo. O sea, no era para oprimirlo con el mandato. Pero luego Jesús va a decir claro eso, ¿verdad? No, si el mandato era sencillo, muy simple. Se reduce en dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya estuvo, se acabó. Un mandamiento es eso, nada más. Se reduce a eso. Pero luego las instituciones lo hicieron tan complicado que si haces eso, que si haces lo otro, que si quitas eso, ese decálogo se volvió ley, esa ley se volvieron 613 leyes, y en fin, a tal punto que cuando a Jesús le pregunta a aquel hombre, ¿quién es mi prójimo? Es porque habían tantas leyes que ya no se sabía realmente o sea, esa pregunta no era también una pregunta para ponerlo a prueba, sino que realmente era una pregunta complicada, porque ellos mismos no sabían ni quién era ya su prójimo con tantas leyes que había, ¿verdad? Que era realmente lo importante que tenían que hacer. Entonces, desen cuenta ustedes que todo viene desde muy enraizado en la escritura. Entonces, cuando nosotros estamos confesando esa fe, es inseparable de la existencia de Dios, de toda la revelación que viene, no es algo que sacó la iglesia en un momento, ¿verdad? Sino que es desde la antigua alianza. Yo seré su pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, esa es la alianza. Entonces, la confesión va unidísima a esa realidad, ¿verdad? También ese Dios es único. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No hay nada más importante. No hay nadie más. Si existe, no hay otra cosa. Es lo único, ¿verdad? Y entonces la fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Es uno solo. Esa es la primera realidad. Y entonces, desde ese origen, ya los apóstoles que expresaban la fe, pues hacían breves formulaciones de fe, ¿verdad? Y vienen siempre las normativas, que las formulaciones tienen que ser como algo espontáneo que sale desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia. Pero como no todo el mundo experimenta lo mismo, ahí es donde se viene a poner parámetros, ¿verdad? Para ir poniendo las normativas para todos. Entonces, la iglesia va recogiendo lo esencial de esos resúmenes de fe que se van desarrollando a lo largo de la historia, ¿verdad? Y que luego, pues ya nosotros en el cristianismo, ya nosotros en nuestras generaciones, pues las tenemos en los sacramentos, ¿verdad? Desde el bautismo, yo te bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero se supone que cada persona que va al bautismo ya sabe que aquí no está hablando de que el Padre, aunque se diga el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. O sea, se supone que el cristiano que lleva a su hijo a bautizar o que fue bautizado sabe que es un Dios único, amantísimo, que él mismo ha buscado y preparado la salvación de todo el género humano, ¿verdad? Que esa es su voluntad. Cuando la gente dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, bueno, es que solo hay una voluntad, ya la reveló, que el ser humano se salve. ¿Cómo hacerlo? También ya lo reveló. Se hizo humano y en Cristo ya dijo cómo es la salvación del género humano. Pero no es mágico, ¿verdad? Dice que al enviar al Hijo, el Padre se da a conocer. El Hijo que conoce al Padre lo da a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues a Dios nadie lo ha visto jamás, solo
el Hijo único, ¿verdad? Conoce al Padre. Él mismo se dio a conocer. Entonces, conocer a Dios equivale, en consecuencia, a establecer una relación personal con Él. O sea, no se puede conocer a alguien si uno no se relaciona con ese alguien. Tiene que haber una relación personal, única, ¿verdad? Y eso crea un vínculo. Y luego, entonces, ese vínculo se va desarrollando. Entonces, lo que hace el Papa con este motu propio es, pues, ir como añadiendo o viendo cómo ese vínculo que se ha establecido que es en relación y que se expresa, porque es en la Eucaristía, una expresión de esa alianza antigua que se renueva y se ratifica con Jesús de una forma extraordinaria, como dice el prefacio, porque de una manera maravillosa nos creaste, pero de una manera mucho más maravillosa nos redimiste, ¿verdad? Entonces, esa revelación que Dios ha hecho de cuánto hace para salvarnos, para redimirnos, pues es justamente lo que nosotros vamos a hacer a la Eucaristía al tener ese encuentro. Entonces, el Papa lo que trata al modificar la Constitución Sacrosanctum Concilium, pues una parte, ¿verdad?, de esa liturgia eucarística es que pongamos énfasis en dónde tiene que estar nuestra atención. No es tanto, pues la música ayuda, pero la atención no está ni en la música, ni en las flores, no, la atención está en el apasionado deseo de Jesús de compartir con nosotros esa cena. Fíjense que ese párrafo es pequeño, pero lleva toda una gran profundidad si uno lo vuelve a leer, porque a veces en la exposición no está tan claro, pues no lo desarrolla tanto, pero el documento sí. Y yo creo que les mandé el documento también por si lo querían ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos en el módulo anterior de la introducción a la Biblia? Es que había revelado Dios. ¿Quién dijo que era Él, verdad? Entonces, lo que ustedes tenían que haber captado en el módulo 1 es que Dios es cierto, es una realidad, pues se ha manifestado y se ha manifestado como amor, ¿verdad? Es uno solo, que es eterno, que está vivo, y cuando se está hablando de algo vivo, pues es algo dinámico, presente, real, ¿verdad? Ahí escucha, o sea, cuando utiliza la palabra escucha, lo que quiere decir es está presente, es lo que dice, yo soy el que soy, está presente, es y está, es real y está. No es un abstracto, no es una idea, no es un concepto, ¿verdad? Sino que eso es lo que hemos visto nosotros en la revelación, ¿verdad? Lo hace todo, ¿verdad? Vemos que cuando es, por ejemplo, en el Padre Nuestro que decimos que estás en el cielo, pues no es que lo esté poniendo en un lugar donde ya llegaron los astronautas y no lo ven, no, es que es trascendente, es una manera, es un lenguaje teológico. En la teología, el cielo pues es un lugar en la antigüedad que pertenecía a una realidad superior a nosotros. Entonces, esa es la misma idea, es un ser trascendente que tiene omnipotencia, omnipresencia. Eso estaba explicado ahí en ese video que les mandé. ¿En qué consiste la omnipresencia, la omnisciencia? No significa que todo lo sabe, no significa. Se fijan, era importante que vieran eso, la benevolencia, ¿verdad? La perfección, la misericordia, la clemencia. Todo eso nosotros lo vemos, por supuesto, que cuando estábamos viendo introducción, vimos que eso lo dice a través de formas literarias, ¿verdad? Por ejemplo, los salmos dicen, yo no soy como un hombre
Mis planes no son como sus planes. Mi pensamiento no es como el suyo. Lo mismo le dice Jesús a Pedro. Tus pensamientos no son los de Dios. O sea, eso está tan claro en toda la escritura, ¿verdad? Entonces es el santo de los santos por excelencia. Por eso nosotros en la liturgia decimos santo, santo, santo. Es el Señor, Dios del universo. Y hablamos de eso, pero eso no es solo para cantarlo, eso es una verdad revelada, que nosotros tenemos que tener conscientes en la liturgia que ha sido revelado en la escritura y que nosotros ahí estamos pues respondiendo a eso, ¿verdad? Bueno, ese es el primer módulo en la sesión 1, el módulo 3 en la sesión 1, que define, ¿verdad? Definir a Dios resulta muy complicado, pero por eso en la introducción vimos formas literarias, maneras de quererlo decir. ¿Qué quiere decir eso? Se puede decir en forma poética, en forma de cuento, en forma de leyenda, todas las formas literarias necesarias, porque es complicado, ¿verdad? Y entonces no es justo, no es simple. Y Jesús pues lo identifica como Padre, ¿verdad? Entonces nuestro conocimiento, por supuesto, que es limitado. Entonces, pero las consecuencias que tenemos que tener en este módulo es, bueno, realmente interiorizar si verdaderamente nuestra fe en un solo Dios, ¿a qué nos debe llevar, verdad? ¿Qué es lo que realmente otorga ese descubrirlo a Él como una realidad única, ¿verdad? Y como el cristianismo entonces es un mensaje esperanzador de esa realidad única. Bueno, eso es en cuanto a esto un poco, porque ya va a ser las 1:30. Pues hay material, ustedes tienen material, pero todavía no lo tienen accesible. Así es que en este sentido, si ya vieron los que ya lo vieron o si no lo vieron, lo que sí necesito es lo que ustedes hayan comprendido, pero no en generalidad, sino que concretamente del misterio de Dios, en lo que dice Monseñor Barros, si ya lo vieron y ya lo platicaron, pues solamente que lo que platicaron lo pongan por escrito para compartirlo. Porque hoy era eso, el compartir esas ideas, lluvias de ideas desde esa perspectiva. Y la dificultad que hay de mucha gente de no poder creer en algo así. Bueno, esto es en relación a este módulo. Entonces, lo dejamos aquí y en el otro momentito entramos al módulo 4, si les parece. Está bien, licenciada. Ok. Muchas gracias.